Siempre supe que mi madrastra tenía una manera de hacer que las cosas fueran suyas, ya fueran de su propiedad o no. Cuando mi mamá falleció, sentí que todo lo que ella tocaba desaparecía lentamente en las garras de mi madrastra. Su lugar en la casa, sus lugares favoritos en el jardín, incluso la forma en que mi padre comenzó a llamarla con los mismos apodos que antes usaba para mi mamá. Pero nada dolió más que lo que sucedió con las joyas de mi mamá. Tenía 22 años cuando mi madre falleció y, en las semanas siguientes, no pude obligarme a revisar sus cosas. Dejé todo en manos de mi padre, confiando en que él sabría qué hacer, cómo mantener las piezas más importantes seguras. Supuse, ingenuamente, que las joyas, la delicada pulsera de oro que nunca se quitaba, el colgante de zafiro que brillaba contra su piel y, sobre todo, su anillo de compromiso, me estarían esperando cuando estuviera lista. Pero cuando finalmente pregunté por ellas un año después, la respuesta de mi padre me dejó helada. Tu madrastra las tiene, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Ella pensó que sería mejor que las guardara para su custodia. Custodia, la palabra resonó en mi mente como una mala broma. Mi madrastra, Diane, era el tipo de mujer que se aseguraba de que todos supieran lo que era suyo, especialmente cuando no lo era. Se mudó a nuestra casa menos de un año después de que mi madre falleciera y, desde el momento en que cruzó la puerta, sentí que el ambiente cambiaba. De repente, las cenas familiares estaban llenas de sus opiniones, las tradiciones navideñas se remodelaban para adaptarse a sus gustos y mi padre, que antes se aferraba a cada recuerdo de mi mamá, comenzó a actuar como si ella fuera una pariente lejana en lugar de su esposa de 25 años. Diane nunca dijo abiertamente que las joyas eran suyas, pero noté la forma en que comenzó a usar las piezas de mi mamá, una pulsera aquí, un par de pendientes allá. Y un día, lo vi, el anillo, el mismo anillo que mi mamá usaba todos los días de su matrimonio con mi papá. Era una sencilla banda de oro con un diamante modesto, nada llamativo, pero significaba todo para mí. No era solo una pieza de joyería, era una parte de mi mamá. Y allí estaba, brillando en la mano de Diane mientras removía su café casualmente. Cuando pregunté por ello, su respuesta fue casual, casi aburrida. Oh, ¿esto? Tu padre me lo dio. Dijo que se vería mejor en alguien que realmente lo llevaría. Custodia, la palabra resonó en mi mente como una mala broma. Mi madrastra, Diane, era el tipo de mujer que se aseguraba de que todos supieran lo que era suyo, especialmente cuando no lo era. Se mudó a nuestra casa menos de un año después de que mi madre falleciera y, desde el momento en que cruzó la puerta, sentí que el ambiente cambiaba. De repente, las cenas familiares estaban llenas de sus opiniones, las tradiciones navideñas se remodelaban para adaptarse a sus gustos y mi padre, que antes se aferraba a cada recuerdo de mi mamá, comenzó a actuar como si ella fuera una pariente lejana en lugar de su esposa de 25 años. Diane nunca dijo abiertamente que las joyas eran suyas, pero noté la forma en que comenzó a usar las piezas de mi mamá, una pulsera aquí, un par de pendientes allá. Y un día, lo vi, el anillo, el mismo anillo que mi mamá usaba todos los días de su matrimonio con mi papá. Era una sencilla banda de oro con un diamante modesto, nada llamativo, pero significaba todo para mí. No era solo una pieza de joyería, era una parte de mi mamá. Y allí estaba, brillando en la mano de Diane mientras removía su café casualmente. Cuando pregunté por ello, su respuesta fue casual, casi aburrida. Oh, ¿esto? Tu padre me lo dio. Dijo que se vería mejor en alguien que realmente lo llevaría. Recuerdo que me quedé allí, sin palabras, con un nudo en la garganta. Mi padre, sentado frente a ella, no me miró a los ojos. Y Diane, con esa sonrisa arrogante, giraba el anillo en su dedo como si siempre hubiese pertenecido allí. Trataba de decirme a mí misma que no importaba, que un anillo era solo un anillo, y lo que importaba eran los recuerdos que tenía de mi mamá, no las cosas que ella dejó atrás. Pero tarde en la noche, cuando estaba sola con mis pensamientos, me carcomía. No se trataba solo de las joyas. Se trataba de todo lo que Diane había tomado, mi espacio, la atención de mi padre, los últimos recuerdos tangibles de mi mamá. Pasé años intentando dejarlo ir. Después de todo, ¿qué podía hacer? Mi padre estaba envuelto alrededor del dedal de Diane, y cada vez que lo mencionaba, él lo descartaba con un despectivo, Diane merece sentirse parte de la familia. Pero en el fondo, sabía la verdad, Diane no solo quería ser parte de la familia. Quería borrar cualquier rastro de mi madre por completo. Y con mi padre demasiado ciego para verlo, no tenía más opción que verlo suceder. Aún así, una parte de mí se negó a dejarlo ir por completo. Comencé a investigar, revisando cajas de almacenamiento antiguas, esperando encontrar algo, cualquier cosa, que mi mamá hubiera dejado y que Diane no hubiera reclamado. Y fue entonces cuando me topé con una carpeta polvorienta escondida al fondo del armario de la oficina de mi padre. Dentro, entre papeles viejos y facturas olvidadas, había algo que nunca esperaba encontrar.
El testamento de mi madre. Mis manos temblaban mientras pasaba las páginas crujientes y amarillentas del testamento de mi madre. Apenas podía creer lo que estaba viendo. Allí estaba, en blanco y negro, cada pieza de joyería de mi madre, incluido su anillo de compromiso, me había sido legada a mí. No a mi padre, no a Diane, a mí. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Leí las líneas una y otra vez, mis ojos escaneando la jerga legal hasta que aterrizaron en las palabras que más importaban. Toda la joyería, incluyendo piezas sentimentales, serán heredadas por mi hija. Durante años, había dejado que Diane tomara y tomara, creyendo que tal vez no tenía un reclamo real sobre las cosas que una vez pertenecieron a mi mamá. Pero esto era prueba de que había tenido razón todo el tiempo. Que el anillo de mi madre, el que Diane ostentaba tan orgullosamente en su mano, era mío. Ni siquiera lo dudé, agarré el testamento con fuerza y bajé las escaleras, donde mi padre y Diane estaban descansando en la sala de estar. Mi padre estaba leyendo el periódico, ajeno como siempre, mientras Diane revisaba su teléfono, ese maldito anillo brillando bajo la luz de la tarde. Necesito hablar contigo, dije, con una voz más firme de lo que esperaba. Mi padre levantó la vista, frunciendo el ceño, pero fue Diane quien habló primero. «Oh, ¿qué pasa ahora?», preguntó, apenas mirándome. Di un paso adelante, sosteniendo el testamento. «Encontré el testamento de mamá», dije, observando cómo los ojos de Diane finalmente se clavaban en los míos. Y adivina qué, ella dejó toda su joyería para mí. No para papá, para mí. Por primera vez en mucho tiempo, vi algo parpadear en el rostro de Diane, miedo. Rápidamente lo ocultó con una risa, ese tipo de risa que siempre me ponía la piel de gallina. «Oh, cariño», dijo, enderezándose. «Eso fue, hace mucho tiempo. Las cosas cambian. Tu papá me dio este anillo porque quería que lo tuviera. Valor sentimental y todo». Miré a mi padre, suplicándole silenciosamente que me respaldara. Él se movió incómodo en su silla, evitando mi mirada. Es solo un anillo, cariño», murmuró. «Diane lo usa porque ella lo tomó», interrumpí, con voz aguda. «Y no es solo un anillo, papá. Era de mamá, y ella quería que lo tuviera». La sonrisa de Diane se tensó. «Estás siendo codiciosa», dijo, con un tono cargado de dulzura falsa. «Tu madre querría que la familia disfrutara sus cosas, no que las dejaran en una caja en algún lugar». «¿Codiciosa?», repetí, sintiendo cómo mi enojo burbujeaba en la superficie. «Querer lo que legalmente es mío no es codicioso». Ella agitó la mano de manera despectiva. «Bueno, si vas a hacer tanto alboroto por ello, ¿por qué no vemos qué piensa tu padre?». Se volvió hacia él, y vi la vacilación en sus ojos. «¿Verdad, cariño?». Contuve la respiración, observando al hombre que se suponía debía defenderme tambalearse una vez más. «Diane ha estado usándolo durante años», dijo suavemente. «Es solo, no pensé que fuera un gran problema». Sentí una punzada aguda en el pecho, pero me negué a ceder. «Es un gran problema, y lo quiero de vuelta». Diane suspiró, golpeando sus uñas contra el brazo del sofá. «Está bien», dijo, poniendo los ojos en blanco. «Si significa tanto para ti, encontraremos una solución. Pero me parece bastante infantil, honestamente». Apreté los puños a mis lados. «Te daré una oportunidad para hacer lo correcto, Diane», dije con los dientes apretados. «Pero si no, tomaré acciones legales». Sus ojos se agrandaron por una fracción de segundo antes de mostrar otra sonrisa falsa. «No hay necesidad de eso», dijo rápidamente. «Después de todo, somos familia». No confiaba en ella ni un poco. Pero una cosa estaba clara, no iba a dejar que ganara esta vez. La tensión en la casa se volvió insoportable después de esa confrontación. Diane podría haberse lastrado con su habitual dulzura falsa, pero podía ver la ira hirviendo bajo su exterior cuidadosamente compuesto. Y mi padre, bueno, hizo lo que siempre hacía, se sentaba tranquilamente al margen, demasiado asustado para molestar a su esposa. Sabía que Diane no iba a entregar las joyas sin luchar. No era el tipo de mujer que renunciaba a algo fácilmente, y mucho menos a algo que había desfilado durante años como si fuera suyo. Pero yo tampoco iba a ceder. El testamento de mi madre era claro, y por una vez en mi vida, tenía la ley de mi lado. A la mañana siguiente, bajé y encontré a Diane en la cocina, sorbiendo su café como si no tuviera preocupaciones en el mundo. El anillo de mi madre aún brillaba en su dedo, captando la luz del sol matutina. La vista lo hacía hervir mi sangre. «Me gustaría tomar la joyería de mamá hoy», dije, parado en la puerta, con los brazos cruzados. Diane ni siquiera levantó la vista. Simplemente removió su café lentamente y sonrió. «Oh, cariño», dijo, con ese mismo tono condescendiente que me hacía querer gritar. Pensé que habíamos acordado hablar las cosas como adultos. No hay necesidad de ser tan insistente. No estoy siendo insistente, estoy pidiendo lo que es mío.
Ella suspiró dramáticamente y dejó su taza con un tintineo. Bueno, si tienes que saberlo, he extraviado algunas de las piezas, dijo, fingiendo una expresión triste. Quiero decir, han pasado años, querida. Las cosas se pierden, tendré que buscarlas. Mi mandíbula se apretó, sabía que estaba mintiendo. Diane, no soy tonta. Quiero las joyas para el final del día. Ella me miró con lástima, como si fuera una niña haciendo un berrinche. Estás tan emocional por esto, dijo, levantándose y pasando de largo. No es muy atractivo. Apreté los dientes y la dejé ir. Luchar directamente con ella no me llevaría a ninguna parte. Necesitaba un enfoque diferente. Esa tarde, decidí dar un paso más. Reservé una consulta con un abogado, alguien que pudiera darme un consejo sólido sobre cómo manejar esto legalmente. No iba a dejar que Diane manipulara la situación más. La abogada, una mujer pragmática llamada señora Grant, escuchó atentamente mientras le explicaba todo, el testamento, las joyas robadas y la negativa de Diane a devolverlas. Bueno, dijo la señora Grant, recostándose en su silla. Tienes un caso sólido, el testamento es legalmente vinculante y, si las joyas estaban destinadas para ti, tu madrastra no tiene derecho a conservarlas. Podemos empezar enviándole una carta de demanda formal. Una carta de demanda, la idea me emocionó. ¿Y si ella lo ignora? Pregunté, ya sabiendo la respuesta. Entonces escalamos. Salí de la oficina ese día sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años. Diane podría pensar que podía superarme con sus manipulaciones, pero ella iba a tener una desagradable sorpresa. La carta llegó una semana después, y desde el momento en que Diane la abrió, el ambiente en la casa cambió. Entró furiosa en la sala de estar, agitando la carta como si fuera un ataque personal. ¿Hablas en serio?, escupió, su rostro enrojecido de ira. ¿Contrataste a un abogado? ¿Por unas joyas? Mi padre, que había estado dormitando en su silla, se sentó con el ceño fruncido. ¿Qué está pasando? Me mantuve firme. Sí, lo hice, porque es mío, Diane. Y si no lo devuelves voluntariamente, tomaré acciones legales. Los labios de Diane se curvaron en una mueca. Esto es ridículo. Estás siendo mezquina, ¿sabes? Tu madre no querría que destroces la familia por esto. Crucé los brazos. Tu madre querría que tuviera lo que ella dejó para mí. Y lo sabes. Los ojos de Diane se movieron rápidamente hacia mi padre, suplicando silenciosamente por apoyo, pero él simplemente suspiró y miró hacia otro lado. Por primera vez, no se defendió de ella. Necesito tiempo para pensar, dijo finalmente, su voz más baja pero no menos aguda. No respondo bien a las amenazas. No es una amenaza, Diane, respondí. Es una promesa. En los días siguientes, Diane intentó todos los trucos posibles. Primero, fue la culpa. Me acorraló en el pasillo una noche, con los ojos llenos de falsa tristeza. ¿Realmente quieres hacer esto? ¿Separarnos? Tu padre y yo, hemos trabajado tan duro para mantener a esta familia unida. La miré, sin impresionar. ¿Quieres decir que has trabajado duro para apoderarte de esta familia? Luego vino la manipulación. Se hacía la víctima con todos los que la escuchaban. ¿Puedes creerlo?, susurró a mi tía mientras tomaban café. Me está tratando como a una ladrona, después de todo lo que he hecho por ella. Pero lo mejor llegó después, cuando finalmente intentó volver a mi padre completamente contra mí. Una noche, la escuché en la cocina, susurrándole en esa voz azucarada que usaba cuando quería algo. Ella está siendo irrazonable, ¿no crees? Acudir a abogados, amenazar con acciones legales. Son solo joyas, por el amor de Dios. Mi padre suspiró profundamente y, por un momento, temí que cayera de nuevo. Pero para mi sorpresa, dijo, no son solo joyas para ella, Diane. Son las de su madre. Por primera vez en mucho tiempo, sentí esperanza. Tal vez finalmente estaba empezando a ver lo que siempre había sabido. Diane no solo estaba guardando las joyas, estaba aferrándose a una pieza de poder que no tenía derecho a poseer. Cuando Diane se dio cuenta de que no iba a ceder, su máscara comenzó a resquebrajarse. Me estalló una mañana cuando le pregunté si ya había encontrado las joyas. Está bien, gritó, lanzando las manos al aire. ¿Quieres tus preciosas joyas? Tómalo, pero no vengas llorando a mí cuando te dé cuenta de que son solo un montón de adornos inútiles. Me quedé allí, aturdida por un momento, antes de acercarme a ella con la cabeza en alto. Las tomaré, y créeme, Diane, valen más de lo que jamás entenderás. Esa tarde, me entregó una pequeña caja polvorienta con un bufido, murmurando todo el tiempo. Mis dedos temblaban mientras la abría, y allí estaban, los tesoros de mi madre. La pulsera, el colgante y, finalmente, el anillo de compromiso. Al verlas de nuevo, sentí una ola abrumadora de emoción invadirme. Mientras sostenía el anillo en mi mano, Diane soltó una última risa amarga. ¿Feliz ahora? La miré directamente a los ojos. Más de lo que jamás sabrás.
Diane pensó que había ganado. Incluso después de entregarme a regañadientes las joyas de mi madre, lo podía ver en la forma en que se comportaba, la sonrisa arrogante que tiraba de las comisuras de su boca, la forma en que susurraba a mi padre cuando pensaba que no la estaba mirando. Todavía creía que tenía la ventaja, que había recuperado algunas piezas de metal y piedras, pero aún controlaba la narrativa. Ella estaba equivocada. No había terminado todavía. Después de reclamar las joyas, decidí hacerlas tasar, no solo por su valor, sino por mi propia tranquilidad. Una parte de mí no podía sacudirse la sensación de que Diane podría haber hecho algo bajo la manga. Y tenía razón. El tasador, un caballero mayor con ojos agudos y un ingenio aún más agudo, se tomó su tiempo examinando cada pieza cuidadosamente. Cuando llegó al anillo de compromiso, se detuvo, frunciendo el ceño mientras lo sostenía bajo su lupa. «Este engaste, no es original», murmuró. Mi estómago se hundió. «¿Qué quieres decir?». Me miró por encima de sus gafas. «El diamante en este anillo ha sido cambiado». Sentí como si el suelo hubiera desaparecido debajo de mí. «¿Qué?», susurré, inclinándome hacia adelante. Asintió gravemente. «¿La piedra que está aquí ahora? No es la que originalmente estaba colocada en este anillo. El corte, la calidad, es diferente. Más barata. Alguien la reemplazó». Mis manos se apretaron en puños, la rabia burbujeando dentro de mí como un volcán listo para erupcionar. Diane había tomado la posesión más preciada de mi madre y la había vaciado, reemplazando el hermoso diamante que mi padre había dado por algo de menor valor, todo mientras lo ostentaba como si fuera suyo. Regresé a casa esa tarde furiosa, el anillo ardiendo un agujero en mi bolsillo, y encontré a Diane en la sala de estar, sentada en el sofá con una copa de vino en la mano. Ella miró hacia arriba perezosamente cuando entré, sus ojos se estrecharon ligeramente al ver mi expresión. «Sé lo que hiciste», dije, levantando el anillo. «Pensaste que podría salirse con la tuya, ¿no?». Diane dejó su copa con un suspiro exagerado. «Oh, por el amor de Dios, ¿y ahora qué?», dijo, rodando los ojos. «Te di las joyas. ¿Qué más quieres?». Me acerqué y dejé caer el anillo sobre la mesa de café frente a ella. «Cambiaron el diamante», dije, con la voz temblando de furia. «Robaste de mí, robaste de mi mamá». Por un segundo, algo parpadeó en sus ojos, pánico. Luego, tan rápido como apareció, desapareció, reemplazado por su habitual indiferencia fría. «Eso es ridículo», dijo, recogiendo el anillo y examinándolo como si no tuviera idea de lo que estaba hablando. «Estás siendo dramática. Lo recuperé antes de que pudiera sacar más trucos. Lo he hecho tasar, Diane. No te molestes en mentir». Mi padre entró en ese momento, frotándose las sienes como si ya se arrepintiera de haber entrado en la habitación. «¿Qué está pasando?», preguntó, con una voz cansada. Me volví hacia él, sosteniendo el anillo arriba. «Papá, ¿lo sabías? ¿Sabías que ella reemplazó el diamante de mamá con uno falso?». Parpadeó, su mirada pasando de mí a Diane. «¿Qué? No, eso no puede ser cierto». Diane soltó una corta risa amarga. «Oh, vamos, no puedes creer seriamente esta tontería», dijo, levantándose y alisándose la blusa. «Tu hija siempre ha tenido un talento para lo dramático». Me acerqué más a mi padre, suavizando mi voz. «Papá, piénsalo. El anillo de mamá, ella lo usaba todos los días. Lo amaba. ¿Realmente crees que ella habría querido esto?». Diane robó de nosotros. De mí. Mi padre parecía dividido, sus ojos pasando entre nosotros. Y entonces, finalmente, algo cambió en él. Suspiré profundamente, sus hombros encorvándose de una manera que me dijo que ya sabía la respuesta, incluso si no quería admitirlo. «Diane», dijo en voz baja. «¿Lo hiciste?». El rostro de Diane se endureció. «¿Me estás cuestionando seriamente, después de todo lo que he hecho por ti?». Pero mi padre no cedía esta vez. «Respóndele». Los labios de Diane se fruncieron y, por primera vez, vi grietas en su fachada perfecta. «Está bien», espetó. «Sí, cambié el maldito diamante. Pero ¿qué importa? Es solo un anillo, ni siquiera lo usaba más». Un silencio agudo cayó sobre la habitación. Mi padre la miró como si la viera por primera vez y, por una vez, vi arrepentimiento en sus ojos. «No tenías derecho», dijo, con voz baja y firme. Diane resopló, cruzando los brazos. «Oh, crece. Ella ha estado actuando como si le hubiera robado un reino. Es una estúpida pieza de joyería». Respiré hondo, manteniéndome firme. «No es solo joyería, es todo lo que quedaba de mamá. Y lo tomaste como tomas todo lo demás». La voz de mi padre cortó la tensión. «Dale todo, ahora». La boca de Diane se abrió. «No puedes estar hablando en serio». «Lo estoy». Con una mirada que podría derretir acero, Diane subió las escaleras. Unos minutos más tarde, regresó con una pequeña bolsa de terciopelo y prácticamente me la lanzó. «Aquí, ¿feliz ahora?». La abrí, mis dedos temblando, y allí estaba, el diamante original de mi madre, separado del engaste,
como si hubiera sido descartado como basura. Las lágrimas ardían en mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Me volví hacia mi padre, la decepción en su rostro tan cruda que me hizo doler el pecho. Espero que finalmente veas lo que ella realmente es. Diane soltó una risa amarga, agarrando su bolso. No tengo que soportar esto, escupió, dirigiéndose hacia la puerta. Estaré en casa de mi hermana. La puerta se cerró de golpe detrás de ella y, por primera vez en años, la casa se sintió más ligera. Mi padre se hundió en una silla, pasando una mano por su rostro. Lo siento, dijo suavemente. Debería haber hecho algo antes. Coloqué el diamante de nuevo en la bolsa cuidadosamente. No es demasiado tarde, papá, dije. Pero he terminado de dejar que ella me cuente algo más. Y con eso, salí de la habitación, el legado de mi madre finalmente, completamente de vuelta en mis manos. En los días siguientes, la casa se sintió más silenciosa. La ausencia de Diane fue un alivio que no me había dado cuenta de que necesitaba y, por primera vez en años, pude respirar sin sentir que andaba sobre cáscaras de huevo. Mi padre pasaba la mayor parte de su tiempo en su estudio, evitando el contacto visual cada vez que pasábamos uno por el otro en el pasillo, pero sabía que estaba pensando en todo lo que había sucedido. Me senté en mi habitación, sosteniendo el anillo de mi madre en mis manos, el diamante original ahora restaurado de manera segura en su lugar legítimo. Tracé la suave banda de oro con mis dedos, sintiendo su peso, tanto física como emocionalmente. No era solo joyería, era una parte de mi historia, una parte de ella. Durante tanto tiempo, había dejado que Diane me hiciera sentir que estaba pidiendo demasiado, como si el recuerdo de mi madre no me perteneciera. Pero sosteniendo el anillo ahora, sabía que había tenido razón al luchar por él. Esa noche, mi padre finalmente tocó mi puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó, con una voz vacilante. Asentí, colocando el anillo cuidadosamente sobre mi mesita de noche. Entró, mirando mi habitación como si no hubiera estado allí en años. Podía ver la culpa grabada en su rostro, la forma en que sus hombros se encorvaban ligeramente. Debería haberla detenido, dijo finalmente, con la voz cargada de arrepentimiento. Debería haberte escuchado desde el principio. Suspiré, sin querer revivir el dolor, pero no podía negar la verdad. Sí, deberías. Miré su mirada, y por una vez, no desvió la vista. Pero no lo hiciste. Asintió lentamente, pasando una mano por su cabello encanecido. Supongo que tenía miedo de estar solo, admitió. Después de que tu mamá falleció, solo quería a alguien que llenara el vacío. Escucharlo decirlo en voz alta hizo que algo dentro de mí se suavizara, pero no borró el dolor. Mamá no era reemplazable, dije suavemente. Y tampoco lo que dejó atrás. Lo sé, murmuró, sus ojos dirigiéndose al anillo en mi mesita de noche. Dejé que Diane tomara demasiado de los dos. No había nada más que decir. Nos sentamos allí en silencio por un largo momento, el peso de todo asentándose entre nosotros como una vieja herida que finalmente había sido expuesta. Eventualmente, él extendió la mano y me apretó, un pequeño gesto, pero uno que hablaba a volúmenes. Diane no volvió, no es que lo esperara. Enviaba algunos mensajes de texto pasivo-agresivos a mi padre, tratando principalmente de hacerle sentir culpa para que le permitiera regresar, pero por una vez, él mantuvo su posición. Es mejor así, me dijo una tarde. Y estuve de acuerdo. Comencé a revisar las cosas de mi madre adecuadamente, ahora que no tenía que preocuparme por Diane acechando en cada esquina. Encontré cartas viejas, fotografías y pequeños recuerdos que ella había guardado en cajas. Se sintió como reconectarme con ella de una manera que no había podido desde que falleció, y me trajo una especie de paz que no me había dado cuenta de que necesitaba. Unas semanas después, usé el anillo por primera vez. Al principio se sintió extraño, cargado de significado, pero al mirarlo durante el día, me di cuenta de lo bien que se sentía en mi dedo. No estaba usando solo una pieza de joyería, estaba llevando conmigo una parte de mi madre, una parte que nadie podría quitarme nunca más. Mi padre y yo aún estábamos reconstruyendo nuestra relación. Había cicatrices que no desaparecerían de la noche a la mañana, pero lo estábamos intentando. Él hizo un esfuerzo por estar más presente, más involucrado en mi vida, y aunque no estaba lista para perdonar todo aún, podía ver que lo estaba intentando. Y por ahora, eso era suficiente. Una tarde, mientras estábamos sentados en el porche tomando café, él miró hacia mí y sonrió suavemente. Tu madre estaría orgullosa de ti, ¿sabes?, dijo. Sonreí de vuelta, sintiendo el calor de esas palabras asentarse profundamente en mi pecho. Lo sé, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo sabía. Un año después, me paré en la tumba de mi madre, la fresca brisa otoñal susurrando entre las hojas a mi alrededor. Tracé mis dedos sobre su nombre grabado en la piedra, el peso del año pasado asentándose en mi pecho. Lo recuperé, mamá, susurré, levantando mi mano para que el anillo atrapara la luz. Está donde pertenece ahora.
Casi podía oír su voz, suave y tranquilizadora, diciéndome que siempre supo que encontraría mi fuerza. La vida había cambiado de tantas maneras desde que Diane se fue. Mi padre y yo estábamos más cerca ahora, no perfectos, pero mejor. Él estaba aprendiendo a mantenerse por sí mismo nuevamente, y yo finalmente estaba saliendo de la sombra que Diane había proyectado sobre nuestras vidas. Miré el anillo, sintiendo una profunda sensación de paz que no conocía desde hacía años. Te extraño, dije, conteniendo las lágrimas. Pero creo que estarías orgullosa. Con una última mirada, me di la vuelta y me alejé, sabiendo que finalmente estaba libre.